Manel, Ángela, Manel, bienvenidos a la Caja de Música. Es un verdadero placer disfrutar hoy de esta pequeña conversación, sobre todo porque después de ver la tercera película, o por tercera vez la película, mejor dicho... Sí, porque ya te ibas a la siguiente. Ya me iba a la siguiente. Que ojalá venga pronto. A uno se le escapa o se queda sin aire, se queda en silencio, pero sobre todo se queda con esa sensación tan bonita de identificarse en vuestras miradas, en vuestra sensación de sentirse querer o buscar ser amado. Pero la primera pregunta es muy directa. ¿Es una película dolorosamente liberadora o divertidamente libre? Las dos cosas. ¿Divertidamente libre y la otra era? Dolorosamente liberadora. Las dos cosas. Yo sentí mucha paz cuando la terminé de ver. Fíjate que sorprendente, ¿no? Porque es un camino tenebroso hasta llegar a esa especie de liberación, martirio de la madre que... es como que sufre el sacrificio de ok, si tengo que irme para que tú seas quien eres, yo no lo sé hacer mejor, me voy por ti, ¿no? Pero es muy fácil, es demasiado fácil esa lectura, nos lleva mucho más allá, nos lleva a unos límites, ¿no? Yo creo que es liberadora porque te hace pasar por unos caminos muy tortuosos, muy inaceptables, pero hay una pulsión de amor dentro que te acompaña en todos los instantes. Un amor enfermo, pero un amor que posee la historia, ¿no? Entonces es lo que tú dices. Son las dos cosas. Hay algo que decía en este speech inicial que es el silencio, ¿vale? Cuando se acaba la película y bueno, te quedas... yo creo que siempre, y siempre lo he dicho, que una película se hace grande no solamente por lo que ves en la pantalla, sino por la conversación que genera a su alrededor y la conversación propia que tú tienes. Sí, ¿verdad? ¿Cómo fue ese silencio después de terminar un proyecto así? ¿Cómo fue ese silencio para vosotros? Wow. Yo creo que yo me recreé en ese monólogo que se mantiene durante la peli. Claro, es diferente porque una vez lo ruedas, luego ya no lo ves con esa perspectiva de espectador, al menos la primera vez que la ves. Exacto. Cuando ya la ves 8 veces como yo ya lo consigues, pero hasta ese momento primero pues estás fijándote en ti, en tus compañeros, en aquel día, estás acordándote de lo que te pasó para rodar aquello. Y yo creo que todo lo que te va pasando mediante vas absorbiendo la película es información que al final es muy necesaria para que se cuente la historia y para que se reciba. Y cuando llegas a ese símil, ¿no? Cuando llegas al final de ese proceso, de ese monólogo que te ha mantenido la peli, ahí es cuando entra la liberación, yo creo que hablábamos antes. Que ahí es cuando ya la absorbes, la has digerido, te la llevas a tu casa. No sé, quizá habrá espectadores que necesitan más tiempo que otros, ¿no? Pero para mí fue cuando ya la pude ver como un espectador, fue vale, ahora ya la suelto. ¿En tu caso, Ángela? Yo no me acuerdo. Lo voy a retomar así. Hay un pequeño secreto que me ha contado Eduardo antes, en una preparación de una escena donde él te mira a los ojos y te dice, me suicido por ti, mamá, cuando estabais preparando esa escena de la automedicación. Sí. ¿Cómo fue trabajar esa química tan indestructible que traspasa la pantalla? Porque creo que es una frase que te rompe la cabeza por dentro, ¿no? ¿Cómo fue esa química? Esa química? Escena era imposible, de dura. En la escena cuando nos queremos ir juntos. Sí. Esa escena era imposible. De hecho, era inabordable. De hecho, se crea un mundo de una intimidad tan imposible de juzgar. De hecho, hay algo que subyace y es que estos seres que te están contando esa historia están muy medicados, están en otras áreas, ¿no? Cerebrales, porque la medicación de esta enfermedad, de la quimioterapia, no la conozco, pero perdona, o sea, es absolutamente alterado todo el sistema natural, ¿no? En la convivencia entre ellos. Y ellos están dentro de eso. De hecho, es que la historia es escalofriante. O sea, de hecho, ¿qué más tiene que hacer esta pobre enferma de madre para estar cerca de su hijo?
medicarse como él se medica aún no teniendo la misma enfermedad, para poder sentir lo que él siente, para acompañarle mejor. Quiero decir, fíjate qué manera de amar tan enferma, pero tan poderosa al mismo tiempo, tan fuerte. Dices, ¿cómo puede ser posible que no conciba que así, en vez de ayudarle, se van juntos? No le va a ser útil, ¿no? Pero tiene algo de romanticismo excelso hasta límites místicos de una profundidad que te lleva más allá de lo que conoces. Hay algo que me llama... Bueno, dime, Manuel. No, iba a añadir algo muy puntual de esto, de la escenita esta, que yo lo viví como... Bueno, en un rodaje siempre hay pues la gente moviéndose, que si focos, que si cámaras, que si sonido, que si pum pum, pero yo lo recuerdo como con mucho ajetreo por fuera, pero que estaba como fuera. Había en esa cama había una cúpula donde estábamos Ángela y yo, y de repente Eduardo quizá entraba y salía, pero eso era nuestro espacio. Y Eduardo respetó mucho eso y nos dejó como, también por primera vez y única, improvisar un poco. Porque era tan visceral que es que no podíamos seguir un papel, tenemos que seguir el corazón. Sí, totalmente, totalmente. Que eso es básicamente lo que provoca esta historia. Chicos, hay dos escenas que quiero también destacar. Una es casi al principio, que es cuando están en el hospital y tu personaje ve ese letrero de salida, donde se queda con ese pie ahí y aparece la madre por detrás, que me parece brutal. Y la capacidad que ha tenido Eduardo de dibujar ese manchamiento del rosa progresivo que hay en la historia, donde se va haciendo más oscuro y donde el negro se apodera de la propia imagen. ¿Con eso también jugasteis a la hora de meteros en esa burbuja tan especial? Sí, al final juegas con todo lo que te proporciona la escenografía, o tanto la caracterización como el vestuario, como todo te genera algo y tú todo lo incluyes, pero yo creo que es más haber vivido como viven esos personajes en esa irrealidad constante, en ese plató donde en la ficción también todo es muy falso, entonces eso te hace mantenerte con cierta distancia a lo que está pasando y te hace quizá no involucrarte de más y herirte, es lo que decía Ángela antes, pero sí, es todo tan detallado, la estética, la escenografía y los elementos de arte y tal, que al final lo incorporas todo dentro de ti, al final es parte de lo que estás viviendo en ese momento. Sí, todo responde a ese estado de emoción, de los sentimientos, ¿no? Hasta los colores, como dices. Eso es. Oye, la penúltima, aquí hay algo que me parece arrebatador, que es los silencios, que atrapan mucho más incluso de lo que se dice, ¿no? Hay escenas cuando tú te despiertas en esas pesadillas recurrentes, ¿no? Y se ve la silueta de tu madre justo detrás. ¿Es tan poderoso lo que se dice como lo que no se dice dentro de esta historia? Sí. Rotundamente sí. De hecho, todo viene por lo que no son capaces de decirse, también. No saben. Pero sí, demostrarse y hacerlo. Sí, de vivirse. Claro. Pero no de decirse, no se dicen mucho. No, es verdad, tienes toda la razón ahí. No, porque se saben tanto que no se crean ni se recrean a través de los demás, están cerrados en sí mismos. Y en esta pregunta final, este hilo rosa que quiero poner, yo siempre recuerdo en este tipo de presentaciones a un clásico, que es Miguel de Unamuno y Niebla, donde se enfrentaban los personajes al propio creador. Si hoy, en vez de conversar conmigo sobre la piedad, sobre vuestros personajes, los tuvierais aquí sentados, a los dos. ¿A los personajes? Sí. ¿Cómo sería esa conversación de mirándolos a los ojos? Yo primero los abrazaría. Lo necesitan. Los abrazaría con toda mi alma, o sea... Y yo creo que ellos serían muy felices de ver que alguien de fuera les amaba. Y les entiende, sobre todo. Pues están incomprendidos todo el rato. Les acepta como son. Sí, porque ellos saben que si se expresan como son al 100% fuera de casa, sobre todo, no serán acogidos. Es que no saben ser seres sociales, que han autoexcluido. Pues en nombre de ellos y en nombre de todo el público, ya prensa que lo hemos disfrutado, simplemente me queda decir gracias y poco más. Gracias. Gracias de vuelta. Muchísimas gracias a ti. Good evening.